Por ahí, pastora Rina. ¿Estás por ahí, Rina? Estoy esperando una gente para comenzar la noche de hoy. Vamos a ver si avanzamos o no avanzamos. Mi hermana, Dios te bendiga, saludos. ¿Cómo está mi hermana? Bendiciones. Buenas noches, mi hermana. ¿Cómo le va, hermana? Si me escucha bien, hermana querida, ¿me escucha bien? Saludos por ahí. Gloria a Jesús. Bueno, bendiciones a todos los que están por allí en el en vivo. Les saludo en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Saludos, saludos. Bendiciones por ahí. Quiero dar inicio. La noche de hoy ya está. Ok, mi hermana, gracias. Quiero dar inicio a la noche de hoy. Bueno, lamentablemente la gente como que se durmió. Bueno, ahí está la hermana Milagros. Y estamos esperando en el Señor poder la noche de hoy ser de bendición. Estamos agradecidos por lo que el Señor ha estado haciendo en nuestras vidas. La pastora les envía saludos. La pastora Rina les envía saludos y bendiciones. Y la noche de hoy, sé que Dios me ha movido a hacer esto. Así que bueno, esperemos en el Señor que usted pueda allí ayudarme a compartir esto, que esto se va a poner buenísimo la noche de hoy. Les saludo a toda la gente que está fuera del país, la gente que siempre nos está siguiendo. Nosotros estamos agradecidos con ustedes. Gloria al Señor. Y la noche de hoy quisiera tratar algo sumamente importante que tiene que ver con lo que es el tiempo de cumplimiento. Tiempo de cumplimiento. La Biblia establece que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y hay un tiempo señalado por el Eterno. Hay un tiempo señalado por el Eterno para que lo que Él dijo pueda tener cumplimiento en nuestras vidas. Porque el Dios que dio la promesa no es hombre para que mienta. Hay un tiempo, yo no sé si usted pueda colocar allí en el en vivo, coloque allí, estoy en un tiempo de cumplimiento. Estoy en un tiempo de cumplimiento. Yo recuerdo que en una oportunidad compartí un tema. El tema que yo compartía le coloqué como título razones por las cuales no se cumple lo que te profetizaron. Hablé ese tema.
razones por las cuales no se cumple lo que te profetizamos. Obviamente, una de las razones hay algo muy puntual que yo voy a tratar, porque hay palabras que Dios da, hay palabras que Dios nos entrega que necesitan nuestra intervención. Lo voy a repetir, hay palabras que Dios nos entrega que necesitan de nuestra intervención para que puedan tener cumplimiento. Hay palabras que Dios da donde sencilla y llanamente usted necesita sentarse a esperar que lo que Dios dijo se cumpla. Pero hay palabras que Dios entrega que para que puedan tener cumplimiento en nosotros necesitan la intervención de nosotros para que nosotros podamos comenzar a caminar bajo el cumplimiento de esa palabra que Dios nos entregó. Entonces, Dios le dijo a un hombre llamado Abraham, te voy a dar un hijo. Pero la Biblia dice que su mujer llamada Sara le entregó a la esclava. Amado, hay cosas en las cuales Dios no necesita de la ayuda suya. Hay cosas que Dios dijo. Hay cosas que Dios dijo en las cuales usted no necesita intervenir. Escuche que esto es tremendo, pero hay cosas que dijo en las cuales usted necesita intervenir. Usted necesita convertirse en el catalizador del cumplimiento de la palabra que Dios entregó. Gloria al Señor para siempre. Gloria al Señor para siempre. Por eso yo compartía con alguien y yo le decía que hay palabras que Dios entrega que tienen que ser trabajadas. Hay palabras que Dios da para que nos sentemos a esperar. Pero hay palabras que Dios entrega para que nosotros empecemos a construir en base a la palabra que se nos está dando. Hay palabras que no necesitan la intervención de usted para que se cumplan. Pero hay palabras que requieren de una acción de nuestra parte para que puedan tener cumplimiento. Entonces, quizás esa sea una de las razones por las cuales lo que Dios te dijo no ha tenido cumplimiento en tu vida. Voy a repetir nuevamente, posiblemente esa sea la causa principal por la cual lo que Dios te dijo no ha tenido cumplimiento en tu vida. Porque lo voy a repetir, hay palabras que no necesitan la intervención suya para que puedan tener cumplimiento, pero hay palabras que Dios nos entrega que necesitan de nuestra intervención para que puedan tener cumplimiento. Entonces, a veces cuando Dios entrega una palabra, la gente se siente a esperar. Y hay mucha gente que no entiende, porque a veces recibir una palabra requiere un alto grado de sensibilidad de parte del que la está recibiendo. A veces creemos que porque recibimos una palabra no necesitamos, como le digo, hay palabras donde usted tiene que entrar en movimiento. Por eso, fíjese que el profeta Elías recibió una palabra en Primero de Reyes capítulo 17. Primero de Reyes capítulo 17. Dios le dice al profeta, no habrá lluvia ni habrá rocío.
Sin embargo, cuando llegamos a la carta de Santiago, Santiago revela algo muy importante. Elías tuvo que intervenir. Elías tuvo que intervenir. Elías tuvo que cambiar de óptica, tuvo que cambiar de posición. Elías tuvo que subir al monte, tuvo que subir a la montaña. Aunque Elías había oído que Dios había determinado cerrar los cielos, aunque Elías había oído lo que Dios había determinado hacer, se le había revelado que vendría un juicio. Elías tuvo que intervenir en el lugar alto para que la palabra que Dios le había entregado pudiese tener cumplimiento. Porque hay palabras que necesitan la acción tuya. Lo voy a repetir. Hay palabras que necesitan que tú te pongas de acuerdo con la palabra que Dios está entregando para que esa palabra que Dios está entregando pueda tener cumplimiento en tu vida. El problema es que hay gente recibiendo palabra, pero ellos no se han puesto de acuerdo con la palabra que Dios está entregando. Hay que accionar en base a la palabra que Dios está entregando. Por eso yo particularmente creo algo. Bendiciones a todos los que nos están saludando, los que se han conectado. Yo particularmente creo algo. Yo creo que muchas veces Dios da una palabra. Amado, la palabra que Dios te está entregando es para que tú salgas del lugar de tu confort. Tú necesitas cambiar de posición. Tú necesitas tomar la posición correcta. Elías entendió, debido al alto grado de sensibilidad que había en él, que la palabra que él estaba recibiendo necesitaba la intervención de él a través del espíritu de la oración. Cuando dice Santiago que Elías, que era un hombre sujeto a pasiones a las nuestras, tuvo que orar fervientemente, tuvo que intervenir el hombre de Dios a través del espíritu de la oración para que la palabra revelada, entregada, pudiese tener cumplimiento en este plano. Su nombre sea la gloria. Que alguien coloque allí tiempo de cumplimiento. Tiempo de cumplimiento. Por eso muchas veces la gente, hay un tema, porque no es que Dios no le habló a usted. Es que usted no ha orado como debería. Usted no ha orado como debería haber orado. La Biblia dice que Elías oró fervientemente, y escuche lo poderoso que es esto. Porque hay gente que reciben una palabra y siguen estando en una posición de indiferencia, aunque ellos han escuchado lo que el Eterno ha determinado hacer. Ellos siguen estando en una posición pasiva. Pero la Biblia dice, escuche que esto es tremendo, porque la Biblia dice que Elías oró fervientemente. Elías no solamente escuchó la palabra, Elías no solamente recibió el mensaje. La Biblia dice que Elías oró fervientemente. Amado, cuando usted recibe una palabra, en usted tiene que haber cierto grado de entusiasmo para que esa palabra pueda. Cuando dice que Elías oró fervientemente, era que en Elías había entusiasmo. Elías deseaba ver el cumplimiento de la palabra que se le había entregado. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria.
A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Hay gente que ha escuchado la voz de Dios. Hay gente que han recibido un mensaje. Hay gente que han recibido una palabra profética. Y ellos se preguntan la razón por la cual esa palabra no ha tenido cumplimiento. Hermano, usted necesita orar. Escuche, usted necesita orar por cumplimiento. Dios está diciendo, hemos entrado en el tiempo del cumplimiento de lo que yo les dije, pero ustedes necesitan orar para que la palabra pueda tener cumplimiento en ustedes. Esa es la razón por la cual han pasado tantos años y lo que Dios te ha prometido, tú no lo has visto hecho una realidad porque no has orado como deberías de haberlo hecho. No sé si alguien estará aquí conmigo esta noche. No sé si alguien estará conmigo aquí esta noche. Entonces vea lo que dice, porque necesitamos cambiar, Pastora Rina, necesitamos cambiar de posición. Necesitamos cambiar de posición. Aunque Elías no veía la manifestación, porque Elías lo único que escuchaba era la voz que le hablaba. Pero en Elías, escuche que esto es tremendo, en Elías, Elías estaba tan deseoso de ver el cumplimiento de lo que Dios había dicho, que oró con entusiasmo. Escuche, porque posiblemente usted necesite el mismo alto grado de entusiasmo que tenía el profeta Elías por ver el cumplimiento de la palabra que el Eterno le había entregado. Hay gente que reciben una palabra, hay gente que va a un congreso, pero siguen estando en una posición de pasividad. Hay gente que van al culto y reciben una palabra, gloria al Señor, pero están determinados a no cambiar de posición. Entonces Elías tuvo que subir. Elías se tuvo que postrar como se postraban las mujeres hebreas cuando estaban a punto de dar a luz. Porque para que la palabra que se te fue entregada pueda ser parida, tú necesitas subir al lugar alto y tomar la posición correcta para que la palabra pueda tener cumplimiento en tu vida en este tiempo. Entonces, a veces creemos que oír la voz de Dios es suficiente. No, hay palabras que no necesitan la intervención tuya, pero hay palabras que Dios entrega que necesitan la intervención tuya. Por eso dice que Elías, escuche, cuando dice Santiago que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, sin embargo, oró fervientemente para que no lloviese. Entonces, la pregunta es, una de las muchas es, ¿por qué lo que Dios te dijo no ha tenido cumplimiento? ¿Por qué si el que entregó la palabra no es hombre? ¿Por qué si Dios no miente, entonces lo que Él te dijo no ha tenido cumplimiento en tu vida? Mira, hay gente que después de escuchar esta palabra van a necesitar entrar en días de ayuno. Hay gente que después de recibir esta palabra van a necesitar entrar en días de vigilia. Hay gente que después de oír esta palabra van a necesitar entrar en horas de oración. Porque oír a Dios muchas veces no es suficiente. Muchas veces
la palabra que Dios está entregando necesita la intervención del espíritu de la oración que está en ti. Lo voy a repetir, del espíritu de oración que está en ti, para que esa palabra pueda hacerse una realidad, para que esa palabra pueda tener cumplimiento. Entonces, la razón muy puntual acerca del por qué, después de haber oído tanto la voz de Dios, seguimos estando en la misma condición y en el mismo lugar, es probablemente porque no hemos orado. No hemos orado como deberíamos haber orado por el cumplimiento de esa palabra que el Señor nos entregó. Quiere decir que recibir palabra profética, ir a un congreso profético, ir a un servicio profético, muchas veces no es suficiente para que nuestra realidad pueda ser alterada a través de la palabra que hemos recibido. Vamos a ver si yo me hago entender, porque me estoy quedando solo aquí. Usted necesita orar. Lo voy a repetir, usted necesita orar. Usted necesita gemir. Usted necesita interceder. Usted necesita subir al lugar alto. Usted necesita tirarse en el piso. Usted necesita cubrirse de ceniza. Usted necesita colocarse el cilicio, el saco. Usted necesita salir del lugar del confort. Usted necesita moverse. Usted necesita dejar de ser una persona que esté en una posición de pasividad. Gloria al Señor. Cuando el Señor le dijo a Pedro, boga mar adentro y echa la red para pescar. Aunque el nazareno se había subido a la barca de Pedro, gloria al Señor, para que pudiese haber una manifestación milagrosa. Gloria al Señor. Pedro necesitó una acción. Pedro necesitó obediencia. Pedro necesitó desprenderse de la tierra. Pedro necesitó cambiar de posición. Pedro necesitó convertirse en el medio del cumplimiento. Gloria al Señor. Pedro necesitó convertirse en el catalizador para que la voluntad pudiese ser cumplida, porque muchas veces la voluntad no es cumplida. Porque es como le explico, amado, necesitamos convertirnos nosotros mismos en el catalizador del cumplimiento de la palabra que Dios nos está entregando. Necesitamos movernos de posición. Necesitamos orar más de lo que hemos orado. Necesitamos gemir más de lo que hemos gemido. Necesitamos interceder más de lo que hemos hecho hasta esta hora. Alabado sea Dios por siempre y para siempre, porque hay gente que ha recibido mucha palabra. Gloria al Señor. Hay gente que ha oído mucho la voz de Dios, pero siguen estando en la misma condición y en el mismo lugar que cuando recibieron la palabra. Y hay una razón muy puntual. Es que usted no ha orado por el cumplimiento de la palabra que el Eterno le entregó. Escuche lo que dice la Biblia. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Entonces Elías pudo haberse quedado abajo. Elías pudo haber tomado una posición pasiva.
delante de semejante declaración que Dios le estaba entregando. Sin embargo, Elías entendió que para que esa palabra pudiese tener cumplimiento, era necesaria la intervención de él a través del espíritu de la oración, para que la voluntad pudiese ser cumplida, para que la voluntad pudiese ser manifestada. Escuche esto. La palabra fervientemente, que es lo que vamos a pedir en esta noche, que Dios nos dé un espíritu de oración ferviente. Porque quizás usted pueda decir, pastor, pero yo he orado. Pero quizás usted ha orado sin entusiasmo. En la vida del profeta Elías había un espíritu de oración ferviente. Escuche que esto es tremendo y es profundo. La palabra ferviente habla de la acción de un agente. Elías tuvo que intervenir. Elías tuvo que entrar en movimiento. Dice que es una demostración de entusiasmo. Yo recuerdo que en los años donde yo conocí al Señor, cuando se nos entregaba una palabra, el entusiasmo que había en nosotros era tan grande que cuando escuchábamos la voz de Dios, íbamos al monte a ayunar 4, 5, 6, 7 días sin comer y sin beber. El problema de muchos de los que están escuchando esta palabra en esta noche, amado, oír la voz de Dios no es suficiente, porque yo sé que muchos de los que están de aquel lado han oído la voz de Dios y se están preguntando, pastor, ¿por qué si yo oí la voz de Dios, lo que Dios dijo no ha tenido cumplimiento en mi vida? Es porque usted se quedó en una posición pasiva. Es porque en usted no ha habido el entusiasmo, amado, porque cuando la palabra profética, escuche, cuando la palabra profética es entregada, usted sabe por qué Dios da palabra profética. Usted entenderá la razón por la cual Dios le está hablando. Amado, hay cosas donde Dios no necesita la intervención suya. Porque fue error de Sara entregarle la esclava al marido. Y le dijo al marido, toma a mi esclava por mujer para yo tener hijos de ella. Pero en ese caso no necesitaba la intervención. Pero en este caso específicamente, escuche esto, en este caso específicamente, porque yo quiero decirle algo, hay poderes que se oponen a que usted camine bajo cumplimiento. Hay potestades del infierno, hay poderes de ocultismo y de brujería, que hay una escucha esto, porque hay gente que está de aquel lado que está bajo oposición para que la palabra que se les entregó no tenga cumplimiento. Amado, porque cuando Elías profetizó que no vendría lluvia, literalmente, Pastora Rina, lo que había era un choque de reinos. Lo que había literalmente era un choque de poderes. Porque decían en el tiempo de Elías que el Dios Baal era el Dios que tenía el poder sobre la lluvia. Entonces lo que literalmente estaba ocurriendo era un choque de reinos, que habían poderes del infierno, que habían poderes de las tinieblas. Alabado sea Dios para siempre, que se estaban resistiendo, que estaban haciendo oposición.
para que la voluntad no fuese cumplida, para que la voluntad no fuese manifestada. Entonces, hay gente que han recibido, que han oído la voz de Dios, pero ellos no han entendido que lo que literalmente está ocurriendo es que hay un choque de poderes, hay un choque de reinos. Y por eso literalmente Jezabel literalmente persiguió y asesinó a los profetas de la época, porque lo que se estaba manifestando era un choque de palabras, lo que se estaba manifestando era un choque de reinos, porque habían poderes, Pastora Rina, que se estaban oponiendo, fuerzas de ocultismo, de satanismo, de hechicería, espíritus de adivinación. Gloria al Señor para siempre. Principados y potestades en los aires que estaban operando. Por eso dice que el profeta tuvo que subir al lugar alto. Tuvo que subir al lugar alto a influenciar. Tuvo que subir al lugar alto a gemir. Tuvo que subir al lugar alto. Gloria al Señor, a pujar para que la voluntad pudiese ser cumplida, para que la voluntad pudiese ser manifestada. Por eso, si hay algo que necesitamos nosotros, es orar. Ahora más que nunca, si hay algo que necesitamos, es subir al monte. Ahora más que nunca, si hay algo que necesitamos, es salir de los lugares bajos y subir a los lugares altos. Si hay algo que necesitamos ahora más que nunca, es entrar en días de ayuno hasta que la voluntad sea cumplida. Gloria al Señor. No fue que Dios no te habló, es que tú te has conformado. No fue que Dios no te habló, es que tú has, por voluntad propia, has decidido estar en una posición de pasivo. Gloria al Señor para siempre. Pero muchas veces cuando Dios habla, va a requerir de un valiente que entre al campo minado. Muchas veces cuando Dios entrega una palabra, va a requerir de alguna atrevida o de algún atrevido que tome la posición correcta. Muchas veces cuando Dios entrega una palabra, va a requerir de algún valiente que tome la espada. Gloria al Señor. Por eso Dios no solamente le habló a Josué, le dijo, esfuérzate. Gloria al Señor, porque muchas veces la palabra requiere de nosotros tomar una actitud entusiasta para que la voluntad pueda ser cumplida en nosotros. Y por eso es que después de tantos años de declarar, de profetizar y de ministrar palabras proféticas, la gente sigue estando en la misma condición y en el mismo lugar, porque hay ausencia de atrevidos y de atrevidas que con entusiasmo estén dispuestos a tomar la espada y entrar en el campo de la batalla para que la palabra que Dios entregó pueda tener cumplimiento. Por eso, fíjese que Elías no solamente oró. Escucha esto, que esto es poderoso, porque Elías no solamente oró, cuando el Señor dice que oró fervientemente, habla de una dedicación profunda. Que Elías tuvo que entrar en horas de oración. Que Elías tuvo que orar en el clamor profundo.
para que la voluntad que se le reveló pudiese ser cumplida. Porque, escuche, le voy a soltar algo a la gente que está escuchando esto. Le voy a soltar algo a la gente que está escuchando esto. Todo lo que ha sido manifestado en la Biblia ha sido manifestado única y exclusivamente a través del espíritu de la oración. Entonces, necesitamos orar. Escuche, necesitamos orar con una dedicación profunda. Por eso yo oro hoy a través de este en vivo, para que Dios coloque en usted un espíritu de oración ferviente. Por eso yo oro hoy, para que usted sea quebrantado y sea movido. A entrar en ese tiempo de oración. Escuche, Elías no solamente oró, había en él una dedicación profunda. Porque oír la voz de Dios para que esa voluntad pueda ser cumplida, pueda venir al plano de lo físico, necesita una dedicación y una entrega total a una vida de oración. Entonces, no fue que Dios no le habló a usted. Hermano, yo he visto gente recibiendo tremendas palabras y han pasado 20 años y siguen estando en la misma condición, en el mismo lugar. Yo quiero decirte que hay una guerra contra lo que Dios te dijo. Pastora Rina, hay una guerra contra lo que Dios te dijo. Hermana Dubrasca, hay una guerra contra lo que Dios te dijo. Hermana Sonia Salas, hay una guerra contra lo que Dios te dijo. Hermano Richard Guevara, hay una guerra contra lo que Dios te dijo. Hay poderes que quieren impedir que lo que Dios te dijo no se cumpla. Hay una guerra contra lo que Dios te dijo. El profeta entendió que oír la voluntad no fue suficiente. El profeta entendió que había una guerra contra lo que Dios le había revelado. Había una guerra, había un choque. Habían choque de poderes, de reinos, poderes del infierno, potestades, gobernadores, agentes de las tinieblas, espíritus jezabélicos que se oponen, que se resisten, que quieren impedir que la voluntad sea cumplida. Y por eso Elías tuvo que subir. Escuche, la Biblia dice, para la gente que está ahí atenta y quizás están anotando, le voy a decir algo. Elías tuvo que orar 7 veces. La Biblia dice que envió al criado. El número 7, escuche. El número 7, porque Elías no solamente oró para que se cerraran los cielos. Elías también tuvo que orar para que se abriesen los cielos. Elías no solamente oró para que la maldición fuese cumplida. Elías también oró para que la bendición fuese cumplida. Y para que la bendición, Pastora Rina, fuese cumplida, Elías tuvo que orar 7 veces. Tuvo que orar 7 veces y el 7 tiene que ver con la culminación de las acciones divinas. La culminación de lo que Dios ha determinado. Dice el profeta Amós que Jehová el Señor no hará nada sin que antes él lo revele a sus siervos los profetas. Pero lo que Dios revela necesita de alguien que esté en oración. Lo que Dios está revelando necesita de alguien. De algún atrevido
de algún valiente. Amado, usted necesita orar. Escuche, ya vamos a ir terminando la palabra. Elías, Jackson, hay una guerra contra lo que Dios te dijo. Escuche, Elías tenía un compromiso inquebrantable con la palabra que había recibido. Hay gente que recibe una palabra. Hay gente que han oído la voz de Dios, que han recibido visiones de Dios. Hay gente que se les han sido reveladas las intenciones del Eterno. Hay gente que han recibido llamados tremendos. Hay gente que han recibido llamados poderosos. Hay gente que han soñado con cosas que Dios va a hacer a través de ellos. Hay personas a las que se le ha revelado la voluntad del Eterno. Su nombre sea la gloria. Usted sabe que ha pasado con muchos, que ha faltado compromiso con lo que se les ha revelado. Ha faltado compromiso con la palabra que se les ha entregado. Ha faltado compromiso con la voluntad que se les ha revelado. Elías entendió que oír la voz de Dios no era suficiente. Hermano, hay gente que oye la voz de Dios, pero que está en desgracia. Hermano, hay gente que oye la voz de Dios, pero que está en miseria. Hermano, hay gente que oye la voz de Dios, pero que están en deuda. Hermano, hay gente que oye la voz de Dios, pero que están en desgracia, están en tragedia. Están en el mismo lugar, están en la misma posición, están en la misma condición. Aunque ellos oyen la voz de Dios, pero siguen estando pasivos. Tiene que haber una acción tuya, tiene que haber una intervención tuya, tiene que haber en ti, tiene que haber en nosotros un compromiso, tiene que haber en nosotros una dedicación, tiene que haber en nosotros una entrega, tiene que haber en nosotros un espíritu de oración entusiasta. Gloria al Señor para siempre. Oír la voz de Dios no es suficiente. Elías estaba enamorado de la voluntad que se le había revelado. Gloria al nombre del Señor para siempre. ¿Cuántas veces Dios no te ha dicho te voy a usar en esto? ¿Cuántas veces Dios no te ha dicho te voy a entregar esto? Pero sigues estando en la misma condición, sigues estando en el mismo lugar. Gloria al Señor, porque hay guerra. Oiga, hay guerra contra lo que Dios te dijo. Hay guerra contra lo que se te fue revelado de parte del Eterno. Hay fuerzas de oscuridad que quieren mantenerte en esa posición de pasivo. Gloria al Señor para siempre. Hay fuerzas del infierno, gloria al Señor, que quieren mantenerte en el lugar bajo. Gloria al Señor. Necesitas cambiar de posición, necesitas subir. Elías tuvo que subir. Elías tuvo que subir. Elías tuvo que dedicarse a horas de entrega en la oración. Elías dice, cuando dice que oró fervientemente, estaba, escuche que esto es tremendo, porque lo que literalmente está diciendo el texto es que Elías estaba en un punto de ebullición. Es como cuando usted coloca agua en una olla y la somete al fuego en la cocina. Elías estaba en un punto de ebullición, estaba hirviendo, estaba fogoso, estaba encendido. La gente va al culto, Pastora Rina, la gente va al culto y creen que porque oyeron la voz de Dios ya se acabaron los problemas.
Los problemas siguen porque tú no estás orando. Nada cambia, no hay cumplimiento porque tú no tienes compromiso con lo que Dios te dijo. Gloria al Señor. Por eso no ocurre nada, por eso no hay cambio, por eso las puertas siguen estando cerradas. Gloria al Señor. Escucha, porque hay guerra. Marley, hay guerra. Andrés, hay guerra. Dubrasca, hay guerra. Pastora Rina, hay guerra. Hay brujos comprometidos para que no se cumpla en tu vida lo que Dios te dijo. Hay agentes que te rodean. Gloria al Señor, porque hay gente que está de aquel lado, que está infiltrada, que han sido infiltrados por agentes tóxicos, que han sido infiltrados por agentes diabólicos, que han sido infiltrados por agentes satánicos. Gloria al Señor, que han sido infiltrados por agentes jezabélicos, porque literalmente lo que está ocurriendo es un choque de poderes. Hay poderes que no quieren que la palabra que se te fue revelada, que la voluntad que se te fue revelada, tenga cumplimiento. Y por eso hay guerra donde tú vives. Por eso hay guerra en el entorno donde tú te desenvuelves a diario. Y por eso es que haya gente que se levantan contra ti y estás bajo guerra y estás bajo ataque. Gloria al Señor, porque hay una guerra no contra ti, hay una guerra contra lo que se te reveló. Hay una guerra contra la palabra, contra la voluntad que se te reveló. Hay una guerra, hay una batalla, hay un conflicto, hay un pleito grande. Por eso fíjense que esto es tremendo. La gente que está allí, comente esto y comparta esto. Que el profeta Elías, escuche esto la gente que está allí, el profeta Elías tuvo que entrar en un reto contra los agentes que influenciaban, que eran los brujos de Baal, que eran los brujos de Acera, porque habían agentes que querían evitar. Por eso hay guerra. Escuche, pero Elías estaba ferviente. Elías estaba ferviente. Elías no había perdido el entusiasmo. Por eso cuando dice que Elías oró fervientemente, una característica de los apasionados es que tienen entusiasmo siempre. Una característica de los que tienen compromiso con lo que Dios está diciendo es que están en el punto de ebullición constantemente. Son agentes inquebrantables, son gente que no se rompe. Las presiones no lo rompen. Por eso necesitamos comprometernos con la palabra. Hay guerra contra lo que Dios te dijo, Pastora Rina. Lo voy a repetir. Tiene que haber una demostración de entusiasmo. Hay gente que han recibido tremendas palabras. Hay gente que han ido a un culto y se les ha revelado Dios con propósitos poderosos. Pero han pasado 10 años y no ha habido nada. Han pasado 20 años y no ha habido nada. Han pasado 15 años y no ha habido nada. Han pasado 5 años y no ha habido nada. Yo quiero decirte que el cumplimiento de la voluntad que se te fue revelada es para hoy, es para este 2025, es para esta hora, es para este mes, es para esta semana, es para este tiempo. Gloria al Señor para siempre. Estamos en tiempo de cumplimiento. Gloria al Señor. Y por eso Dios nos llama al lugar alto. Por eso Dios nos llama a la oración. Por eso Dios nos llama a que tomemos la espada. Por eso Dios nos llama a ser atrevidos, a ser valientes, a ser osados. Por eso Dios nos llama a entrar en el campo minado. Por eso Dios nos llama a entrar en el espíritu de la intercesión y de la guerra espiritual.
porque literalmente lo que hay es una guerra. Hay una guerra y hay gente que está bajo guerra. Porque hay una guerra contra lo que Dios te dijo. Hay una guerra, hay un conflicto contra lo que Dios te dijo. Gloria al Señor. El conflicto no era contra el hombre de Dios. El conflicto era contra la palabra que estaba dentro del hombre de Dios. Por eso Elías tuvo... Mi hermano, hay gente que está pasiva, que necesita ser sacudida. Hay gente que está pasiva, que necesita ser estremecida. Hay gente que está pasiva, que necesitan compromiso. Hay gente que está pasiva, que necesitan una demostración. Gloria al Señor, que necesitan hacer una demostración de compromiso. Hay gente que está pasiva, que necesita moverse, amado, porque hay guerra. Hay guerra contra lo que Dios te dijo. Hay guerra contra lo que Dios te dijo. Hay guerra contra lo que Dios te dijo. Dice que oró fervientemente para que no lloviese y no llovió. Oró fervientemente. Escuche, mi amado, que esto está poderoso. Escuche, hay guerra contra lo que Dios te dijo. Luz, hay guerra contra lo que Dios te dijo. Hay guerra. Escuche. Entonces Elías dijo acá, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Mi hermano, aunque Elías oyó que venía lluvia, porque oír lo que Dios tiene que decir no es suficiente. Oír a Dios sin obediencia es nada. Oír a Dios sin una voluntad rendida es nada. Oír a Dios sin nosotros estar determinado es nada. Oír a Dios y no estar comprometido con lo que Dios nos está diciendo es nada. Mi estimado hermano, hay gente que tienen un don de oír a Dios, pero que no tienen compromiso con lo que se les está revelando. Oír a Dios y no tener un espíritu de oración ferviente es nada. Oír a Dios y no entender que cuando le oímos debemos orar para que esa voluntad sea cumplida es nada. Y por eso es que sigues estando así. Por eso es que sigues estando así. Por eso es que no hay cumplimiento. Por eso es que la voluntad no baja. Gloria al Señor. Cuando por allá en el capítulo de Daniel, capítulo 10, Daniel estaba recibiendo revelación de los tiempos finales. Estaba esperando la respuesta. Estaba esperando la aclaración de la visión. Pero cuando la respuesta venía, la Biblia dice que se opuso un príncipe. Amado, porque ahora mismo, ahorita que yo te estoy hablando, hay una guerra contra lo que Dios te dijo. Hay poderes que se resisten. Hay una resistencia infernal. Escuche que esto está tremendo. Escuche, mi amado. Por eso dice la escritura que Daniel tuvo que entrar en 21 días de ayuno. Dice que no entró en su boca manjar delicado ni vinos finos. Tuvo que dejar de comer para que él pudiese tener claridad y entendimiento en la voluntad que se le estaba revelando. Oír la voz de Dios y no ayunar es no tener compromiso con lo que Dios nos está diciendo. Escuche. Entonces Elías dijo acá, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Él la oía, pero no la veía.
Acab subió a comer y a beber, y Elías, escuche esto que viene lo bueno, Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Dios le dijo a Elías, el tiempo de que la maldición sea quitada de la tierra ha llegado. Pero Elías tuvo que comprometerse. Elías estaba tan entusiasmado por lo que se le había revelado como al principio. No había perdido el entusiasmo. Estaba y continuaba en el punto de ebullición, en el grado adecuado de fervor, para que nuestra oración pueda ser un medio de cumplimiento de la voluntad que ha sido revelada. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Que alguien diga gloria a Dios. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Entonces Elías pudo haber asumido otra actitud, porque el criado subió y no vio nada. El criado subió y dijo, no veo nada. Elías pudo haber asumido otra posición. Mi hermano, porque hay gente que salen de un culto poderoso, pero siguen teniendo una actitud no idónea con la voluntad que se les reveló en ese culto. Porque no fue que Dios se equivocó contigo. Porque Dios no se equivoca cuando señala a un hombre. Porque Dios no se equivoca cuando señala a una mujer. Dios no se equivoca. Dios no miente nunca. Dios no miente. Dios no es mentiroso. Dios no es hombre. Elías pudo haber asumido otra posición. No veo nada, no veo. Pero Elías no se desanimó. Alguien escribe allí, tuvo que orar 7 veces. Tuvo que orar 7 veces. Tuvo que orar 7 veces. Tuvo que enviar al criado 7 veces. Fueron 7 veces las cuales el profeta tuvo que arrojarse al piso. Fueron 7. Y el 7 es la culminación de algo que Dios comenzó. La culminación de lo que Dios te dijo. El cumplimiento de lo que Dios te dijo. La materialización de lo que Dios te dijo, el cumplimiento de lo que se te reveló en el lugar secreto, lo que se te reveló en el culto profético, lo que se te reveló en la cumbre profética, lo que se te reveló a través de tu Padre espiritual, lo que se te entregó, la palabra de ciencia que vino a tu vida aquel día. Gloria al Señor. Habla el 7 porque fueron 7 veces Elías, alabado sea Dios, aunque no veía, creía. La culminación de lo que Dios dijo, el cumplimiento de lo que Dios dijo. Escuche, la gente que está de aquel lado, escuche. Y él le volvió a decir, escucha, vuelve 7 veces. Vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez, porque el problema de esta generación es que no tiene compromiso. Y por eso es que la iglesia está desnuda. Por eso es que la iglesia está en miseria. Por eso es que la iglesia está en desgracia. Por eso es que la iglesia está gobernada por falsos profetas. Por eso es que la iglesia está gobernada por falsos y por maliciosos. Por eso es que hay gente enferma que se muere enferma. Por eso es que no hay cumplimiento. Por eso es que después de tantos años de oír la voz de Dios, no hemos llegado a nada. Por eso es que después de tantos años de predicar el evangelio,
Nadie se convierte porque esta generación no tiene compromiso con lo que Dios está diciendo. Gloria al Señor. Esta generación no tiene entusiasmo cuando Dios habla. Alabado sea Dios para siempre. Esta generación no tiene la misma devoción que los creyentes de hace 30 años atrás. Gloria al Señor para siempre. Y por eso es que no hay cumplimiento. Gloria al Señor. Por eso es que usted no está en un sentido de funcionalidad. Usted no está operativo en la voluntad que se le reveló, porque a usted le ha faltado, nos ha faltado a usted y a mí y a todos los que escuchan esta palabra, nos ha faltado compromiso con lo que Dios nos está revelando. Escucha, amado, porque el asunto no solamente hay algo fuerte, porque mi hermano Edison, pastor, y todos los que están ahí, Elías tuvo que orar en combate, tuvo que entrar en combate. No solamente fue un asunto de postrarse en el piso, no solamente fue un asunto de restaurar el altar, era un asunto de destronar los poderes, era un asunto de desplazamiento de fuerzas que estaban gobernando, que estaban rigiendo los aires, porque lo que se decía era que Baal era el que movía los vientos. Entonces no solamente era un asunto de oír, era un asunto de degollar a los profetas, era un asunto de demostrarle al pueblo que era lo verdadero y que era lo falso. Escuche, mi amado. A la séptima vez, Pastora Rina dijo, yo veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y es poderoso porque Elías estaba orando por una lluvia que él no veía. Porque el hombre que tiene compromiso con la voluntad que se le está revelando no necesita ver. No era que la lluvia estaba afuera, era que la lluvia estaba dentro. Que Elías tuvo que pujar como la que está a punto de parir. Porque lo que usted está esperando que ocurra no está fuera de usted, está dentro de usted. Pero usted necesita parir. Usted necesita colocarse en la posición correcta y pujar. Porque la palabra, estuve investigando y la palabra fervientemente literalmente está asociada con lo que es la palabra pujar. Y lo que literalmente estaba haciendo Elías en el monte, en el lugar alto, era empujar. Pastora Rina, porque hay gente que esta noche necesita empujar. Hay gente que esta noche necesita arrojarse al piso. Hay gente que necesita orar cuando Pablo dice que él oraba como la mujer que estaba de parto para que Cristo, porque hubo una desviación en los Gálatas. Y Pablo dice que él oraba por ellos como la mujer que estaba a punto de dar a luz a un hijo, con el propósito de que Cristo fuese formado en ellos. Gloria al Señor. Hay gente que necesita pujar, hay gente que necesita gemir, hay gente que necesita ser rota en la presencia, hay gente que necesita derramar lágrimas. Hay una voluntad revelada, pero hay guerra. Hay guerra contra lo que Dios te dijo. Hay guerra contra lo que Dios te dijo. Hay guerra contra lo que Dios te dijo. Hay fuerzas que se oponen al cumplimiento.
Por eso cuando dice que oró fervientemente, habla de que aunque Elías no veía la manifestación, le dio continuidad. Aunque Elías no veía, siguió orando. Aunque Elías no veía, siguió clamando. Aunque Elías no veía, siguió gimiendo. Aunque Elías no veía, seguía en el monte. Aunque Elías no veía, seguía en ese clamor sincero, en ese clamor fogoso. Aunque Elías no veía cumplimiento. Aunque Elías no veía cumplimiento, no dejó de orar, no dejó de orar, no dejó de orar, no dejó de interceder. Padre, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. Hay gente a la cual Dios le ha hablado. Necesitas orar, necesitas orar, necesitas interceder, necesitas gemir, necesitas dejar de comer carnes. Necesitas dejar de beber vinos, necesitas dejar de comer manjares, necesitas entrar en el ayuno, necesitas entrar en el momento de guerra, necesitas tomar la espada, necesitas entrar al campo minado, mi estimado hermano, necesitas moverte de la posición de pasivo, gloria al Señor, necesitas entrar en violencia espiritual, necesitas tomar la armadura de Dios, necesitas tomar el escudo de la fe, necesitas tomar la espada del Espíritu, necesitas colocarte las sandalias del calzado del Evangelio, necesitas, amado, apretarte los cinturones, gloria al Señor, para que puedas comenzar a caminar bajo cumplimiento. Hay una voluntad revelada. Él está diciendo, voy a quitar la maldición. He determinado que venga la bendición. Gloria al Señor para siempre, pero necesitas orar. Ora como oró Elías. Oremos como oró el profeta. Si usted perdió el entusiasmo, oramos para que el entusiasmo venga. Si usted se enfrió, si usted se desanimó, si usted decayó, si usted dejó de estar en ese grado, en ese punto de ebullición, como cuando hierve el agua, si usted dejó de pujar, si usted soltó la espada, nuestro ruego a Dios es que usted vuelva al punto idóneo. Vuelve al punto de ebullición. Vuelve a una oración entusiasta. Amado, qué gloria es oír la voz de Dios, pero qué gloria es caminar bajo el cumplimiento de lo que nos dijo Dios. Y voy a soltar esto, hay tiempo de cumplimiento para muchos de los que están oyendo. Hay tiempo de cumplimiento para muchos de los que van a recibir este mensaje. Hay tiempo porque hay fuerzas que ahorita mismo que estoy hablando, hay fuerzas que están siendo sacudidas. Porque ahora mismo que estoy hablando, hay poderes de hechicería que se están quebrantando. Hay fuerzas del infierno que han mantenido a mucha gente oprimida, que se están soltando. Hay demonios que están saliendo ahora mismo. Hay demonios que están siendo desplazados, porque hay un asunto de desplazamiento de poderes, hay un asunto de desplazamiento de fuerzas de oscuridad, hay un asunto de desplazamiento de fuerzas de brujería. Gloria al Señor, que se haga la voluntad, y yo oro para que la voluntad de Dios sea cumplida. Yo oro para que el Eterno cabalgue sobre los vientos. Aleluya, porque el único que tiene poder sobre los vientos es el Elohim de Israel. Gloria al Señor. Él dice
que yo hago de los vientos mis mensajeros. Gloria al Señor para siempre. Y hay una noticia que va a abrazar a alguien de los que me escuchan. Hay una noticia que va a abrazar. Hay una puerta abierta que va a abrazar. Aleluya. Hay un tiempo de cumplimiento para hijos que se fueron de la casa. Gloria al Señor. Hay un tiempo de cumplimiento. Hay un tiempo de cumplimiento. Hay un tiempo de cumplimiento y oro por la liberación. Oro por la liberación. Oro por el cumplimiento de la palabra. Oro para que la voluntad sea cumplida. Oro para que lo que Dios te dijo se cumpla en ti. Oro para que estos próximos días venga la manifestación de la voluntad de Dios a tu vida. Oro para que las cadenas sean rotas. Oro para que los demonios sean expulsados. Oro para que la miseria salga de la casa de Dios. Oro para que los poderes que rigen los aires sean echados fuera por el poder de la palabra. Alguien necesita entrar en este anuncio. Alguien necesita entrar en este compromiso. Alguien necesita arrojarse al piso. Alguien necesita levantar las manos. Alguien necesita soltar las lenguas. Alguien necesita profetizar la noche de hoy. Alguien necesita danzar para el eterno. Alguien necesita levantar manos santas. Alguien necesita salir corriendo la noche de hoy. Alguien necesita entrar en movimiento. Yo oro para que usted sea quebrantado y doblegado al compromiso. Yo oro para que usted sea movido a la acción en la intercesión profética, en la guerra espiritual. Oro para que seas valiente, porque hay guerra contra lo que Dios te dijo. Hay guerra contra lo que Dios te dijo. Y yo oro para que muchos sean despertados. Yo oro para que venga el gemido en el espíritu. Pastora Rina, entra en el gemido. Dubrasca, entra en el gemido. Todo el que me oye, Pastora Nancy, bendiciones. Yo oro para que los intercesores sean activados esta noche. Yolanda Ramírez, yo oro para que tu vida de oración sea activada en el nombre de Jesús. Yo oro para que toda apatía suelte al pueblo en el nombre que es sobre todo nombre. Yo oro para que vengan aires de gloria. Alabado sea Dios a tu casa. Oro para que venga un ambiente de oración a tu vida en el nombre de Jesús. Necesitamos orar. Necesitamos orar, y esto es una palabra que yo pensaba compartir en algún lugar por ahí. Pero hay una necesidad premiante porque hay guerra contra lo que Dios te dijo. Cuando el profeta Eliseo estaba dentro de la ciudad de Samaria, dice que se levantó Ben-Hadad y cercó la ciudad de Samaria. Ben-Hadad significa hijo de oscuridad, pero el problema no era con la gente de Samaria. El problema era contra el hombre que tenía la palabra de Dios, que estaba dentro de la ciudad de Samaria. Y a causa de un solo hombre, un ejército sitió una ciudad. Pero el problema no era contra Samaria. El problema era contra el hombre que se le había revelado la voluntad del Eterno, que estaba dentro de los muros de Samaria. Y dice que Ben-Hadad, que era un hijo del diablo, que era un hijo de las tinieblas, que era un agente del infierno, porque Ben-Hadad significa hijo de oscuridad. Dice que este hijo de oscuridad sitió la ciudad
porque había guerra contra la palabra, porque había guerra contra la palabra, porque había guerra contra el mensaje, porque había guerra contra la voluntad revelada del Eterno. No hay guerra contra ti, hay guerra contra lo que está dentro de ti, que es la voluntad que se te reveló. Pastora Rina, no hay guerra contra ti. Hay guerra contra el propósito que Dios colocó adentro de ti. Por eso es que hay guerra, por eso es que hay pleito, por eso es que hay agentes que se levantan, por eso es que hay gente que se levanta con rumores, por eso es que hay gente que se levanta con malas informaciones, porque hay agentes infiltrados aún en la casa de Dios que quieren desacreditar, alabado sea Dios para siempre, al hombre al cual se le ha revelado la voluntad del Eterno, porque hay guerra contra lo que Dios está diciendo. Hay guerra violenta contra lo que Dios está diciendo. Pero hay un viento favorable. Lo voy a repetir. Hay un viento a favor de alguien. Tú vas a salir de ese asedio. Tú vas a salir de ese momento de crisis. Tú vas a salir de ese lugar. Y habrá comida y habrá provisión donde había hambre. Porque hay un tiempo de cumplimiento. Y aunque ha habido resistencia contra cumplimiento, las fuerzas que se han opuesto para que no haya cumplimiento, Dios las va a desplazar para que haya cumplimiento, porque literalmente cuando intercedemos, escuche, literalmente cuando intercedemos, lo que literalmente estamos haciendo es desplazar a los agentes que se oponen para que la voluntad sea cumplida. Por eso creo que hay un tiempo de milagros para la casa, Pastora Rina, y hay un tiempo de evidencias, gloria al Señor, donde yo veía que paralíticos caminaban y ciegos veían, y yo veía que sordos recibían capacidad para oír. Hay un tiempo de prodigios, de señales, de maravillas, de sanidades, de milagros. Hay una dimensión de manifestación de lo que se reveló. Gloria al Señor, que se va a desplegar a través de muchos que están recibiendo este mensaje. Hay un tiempo de cumplimiento. Hay un tiempo, gloria al Señor, ya nos estamos yendo la noche de hoy. Coloque allí antes de usted irse, esto está terrible. Hay un tiempo, yo siento que hay una presencia de Dios fuerte. Hay un tiempo de cumplimiento. Pastora Rina, Dios nos sacará de este lugar, Dios nos sacará de este barrio, Dios nos sacará de este ambiente, porque Dios abrirá puertas, porque Dios abrirá camino, porque Dios nos rodeará de agentes idóneos. Gloria al Señor, porque Dios nos rodeará de factores que serán canales a través de los cuales la voluntad va a ser cumplida. Gloria al Señor para siempre. A su nombre sea la gloria. Yo quiero bendecir a todos los que han estado allí conmigo la noche de hoy. La pastora Rina, el hermano Elson, la hermana Luz, la pastora Nancy, toda la gente que ha estado allí la noche de hoy. Yo les bendigo, el hermano Carlos Rodríguez, la hermana Yolanda Ramírez, toda la gente que ha estado por allí, todos los que han escrito, la hermana Milagros. Yo los bendigo a todos en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, la pastora Valesca, la profeta Ana Durán. Yo quiero bendecir sus vidas la noche de hoy, el ministro Andrés Pedraza, la hermana Marlis Rodríguez, el evangelista Richard Guevara, el hermano Carlos Páez, la hermana Esperanza, la hermana Kay que está en Estados Unidos. Yo quiero decirle que nada va a poder impedir que lo que Dios habló de ti, alabado sea Dios para siempre, nada va a impedir
porque hay cosas que Dios va a mover, porque hay cosas que Dios va a desplazar. Gloria al Señor. A veces no entendemos la manifestación que se despliega cuando intercedemos. Cuando Pedro estuvo preso, la iglesia se comprometió con la voluntad. La voluntad no era que Pedro estuviese preso. Gloria al Señor. No era el momento del martirio de Pedro, y la iglesia oró por Pedro y Pedro fue liberado. Pedro fue liberado porque hay gente que está en opresión, pero no es la voluntad que estén en cárcel, no es la voluntad que estén en la condición. Por eso necesitamos orar para que la voluntad sea cumplida, aún en gente que está en el hospital, aún en gente que está en cárcel, aún en gente que está en una posición de indigencia, gente que está en desgracia, gente que está postrada, gente que está bajo el poder del cáncer, gente que está bajo el poder del SIDA, gente que está bajo el poder del diablo, gente que está bajo fuego de demonios, gente que está atada por el infierno, familias que están disfuncionales. Alabado sea Dios. Si entramos en el clamor profundo, habrá un cambio arriba, habrá un cambio abajo, habrá un cambio a la derecha, un cambio a la izquierda, habrá un giro en todos los sentidos. Gloria al Señor, porque aunque hay guerra, alabado sea Dios para siempre, si realmente estamos comprometidos con lo que Dios está hablando, vendrá cumplimiento, vendrá cambio, vendrán milagros, vendrá intervención divina. La realidad de Dios se hará palpable en esta tierra, amado, porque Dios no miente. El que ha estado pasivo es usted. Somos nosotros los que hemos estado pasivos. Pero Dios no miente. Dios no miente. Y lo que más yo deseo, quiero ver la gloria de Dios. 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 Este año hay gloria para muchos. Hay gloria para mucha gente. Hay gloria sobre ti, Pastora Rina. Pastora Rina, hay gloria sobre ti. El don que Dios te entregó, Pastora Rina, el don de sanidades y de milagros este año será manifestado. Y por eso necesita avanzar sin miedo. Hay guerra. Por eso cuando dices que cada vez que vas a predicar hay guerra, es porque los demonios saben que hay una palabra en ti, Pastora Rina, que hay una palabra en ti, hermana Dubrasca, que hay una palabra en ti, hermana Luz, que hay en ti algo, que hay una guerra, que los demonios temen, que hay demonios que tienen miedo ahora mismo, que hay demonios que temen porque los demonios creen también, que estamos en un tiempo de gloria sin precedentes, que estamos en un tiempo de cumplimiento como nunca antes. Habrá gloria y el mundo sabrá que somos siervos, el mundo sabrá que somos hijos de Dios, el mundo sabrá que somos enviados, el mundo sabrá que el Dios de Israel está con nosotros, el mundo sabrá que si estamos siendo prosperados es porque hay un Dios que prospera. Hay una gloria terrible la noche de hoy. Hay algo poderoso. Hay algo poderoso. Hay algo fuerte. Hay una gloria. Hay una restauración en muchos de los que están de aquel lado. Gente que ha dejado de orar. Gente que perdió el entusiasmo. Gente que perdió el deseo. Porque a veces la guerra más grande no está fuera de la iglesia, sino adentro. Porque adentro hay brujos. Es porque adentro hay satanistas, Pastora Rina. Es porque adentro hay hijos del diablo. Es porque adentro hay falsos profetas. Es porque adentro hay agentes, hay sicarios, hay hijos de Satanás. Hay agentes del infierno con farda y con corbata que se han levantado contra los verdaderos, que se resisten, que se oponen. Gloria al Señor. Pero la verdad que hay en ti no podrá ser tapada. La verdad que hay en ti,
La verdad que hay en ti, la verdad que hay en ti, la verdad que hay en ti, la verdad que hay en ti va a ser cumplida delante de los ojos de todo el mundo, delante de los ojos de los que se oponen, delante de los ojos de los que se resisten. Pon allí porque yo estoy en un tiempo de cumplimiento, porque yo estoy en un tiempo de cumplimiento, porque yo estoy en un tiempo de cumplimiento, porque yo estoy en un tiempo de cumplimiento. Los que aún entran les bendigo. Bendiciones a todos. Ya estamos concluyendo por la noche de hoy. Esto ha estado terrible, poderoso la noche de hoy. Seguimos esperando que en algún momento la pastora Rina nos comparte una palabra también. Estamos en un tiempo de cumplimiento. Estamos en un tiempo de cumplimiento. Si usted entró y no sabe de qué se trata el mensaje, escuche este mensaje que le va a bendecir y que le va a ayudar. Yo me despido por la noche de hoy. Agradecidos estamos con Dios. Veremos la gloria de Dios este año. Veremos la gloria de Dios este año. Veremos la gloria de Dios este año. Bendiciones a todos.